Dios le bendiga a todos nuevamente. Amén. Pues ahora hacemos el saludo oficial, porque ahora sí pues vamos a estar al aire y desde diferentes lugares van a estar escuchando la palabra del Señor, por lo que esperamos el día de hoy. Que el Señor bendiga a cada persona que va a escuchar el mensaje y que Dios le hable. Porque el propósito de reunirnos a escuchar la palabra es que Dios hable en nuestros corazones y que produzca un cambio en nuestras vidas, que es tan necesario. Vamos a continuar en el día de hoy con la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada sobre la batalla espiritual. Estamos utilizando como texto base Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Le voy a pedir a todos los que puedan, si son tan amables, que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor, para así pues darle lectura en este día. Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Gloria a Dios, que leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te bendigo y te doy gracias por darme el privilegio de una vez más, Señor, predicar tu palabra. Te pido que me utilices como un canal de bendición para que todo lo que hagamos y digamos aquí sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y puede alabar al Señor cuando usted lo desee. Gloria al Señor, porque estamos en el lugar de adoración. Y venimos al templo siempre a adorar y glorificar el nombre del Señor. La semana pasada comenzamos a hablar sobre este tema, que es un tema bastante profundo, y que comenzamos primeramente hablando de lo que es la guerra. La batalla, el diccionario la define como un combate o serie de combates de un ejército contra otro. Pero al mismo tiempo, cuando vamos al nivel espiritual, tenemos que saber que hay dos reinos. Un reino que pertenece a Dios y un reino que lo dirige Satanás. Y esos dos reinos son enemigos el uno del otro, no porque Dios quiso tener enemigos, sino porque el diablo quiso ser enemigo de Dios. Por lo tanto, a partir de ese momento, todo el que se identifique con el reino de Dios será enemigo del reino de Satanás. Y esa persona estará todo el tiempo en una batalla, específicamente aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador y que el enemigo no quiere que vayan al reino celestial. Yo quiero comenzar diciéndole una experiencia que yo escuché de un brujo, porque recuerden los que están aquí, los que me ven por las redes, que yo pues llevo ya casi 47 años de ser misionero en la República de Haití, y que por esta oportunidad que Dios me concedió he podido aprender mucho de ese otro reino que no conocía, porque no sé, yo soy nacido y criado en el Evangelio y conocí el Evangelio desde mi cuna. Y oía por allí por el barrio gente que hablaba de espiritismo y de cosas así, y oía a una señora que tenía un centro espiritista y hacían veladas, y allá daban con las telas de, ¿cómo se llama? Con las matas de ruda, las de poleo, que si vete conmigo, que si vete para allá, cosas así, y bobería. Pero cuando llego a Haití ya me encuentro con un mundo totalmente diferente, donde la religión oficial es el vodú, y es una religión cultista que requiere hasta sacrificios de sangre. Por lo que al conocer una serie de estas personas que estaban inmersas en eso, que le doy gloria a Dios, que Dios me ha dado la oportunidad de ganarme alrededor de 6 brujos que le servían al diablo, que tenían templos para Satanás, que bebían sangre humana, que comían carne humana, y que Dios por su misericordia me permitió ganármelos para el Señor. Hoy doy gloria a Dios por ese privilegio, y nunca me olvido de uno, que llegamos a un lugar llamado Mariani, y cuando llegamos a aquel sitio, aquel era un brujo muy poderoso, pero Dios nos llevó allí.
Y allí la pastora Regina, que llegó primero que yo al lugar, le habló de Jesucristo y aquel brujo aceptó al Señor. Cuando yo llego con el grupo de misioneros que me acompañaba, entramos a aquel, lo que se llama en ese idioma, se le llama peristil. Ese es el nombre que se le da al templo satánico. Cuando llegamos, pues yo soy un poquito atrevido, o sea, yo siempre he sido así. No sé si es curiosidad o es que soy bravo, pero soy atrevido. Y cuando llegué a ese templo, pues rápido me puse a investigar lo que había, porque yo desde que llegué a Haití, yo le dije, Señor, yo no quiero ir a Puerto Rico a contar lo que la gente cuenta o lo que la gente piensa en Haití. Yo quiero contar lo que yo vea, las experiencias personales, porque eso es lo que es verdad, lo que convence a la persona. Y cuando comencé a caminar dentro de aquel templo, lo primero que me encontré en la puerta fue un hueso que era de codo al hombro, y andaba conmigo una doctora que se llama doctora Volman, y yo inmediatamente me atreví a agarrar aquel hueso y le dije a ella, doctora, ¿qué hueso es este? Y ella lo chequeó y me dijo, este hueso es el hueso de un niño de 3 años que había sido sacrificado en aquel templo a Satanás. Luego entramos y encontré otro elemento en el piso, era un dedo humano. Lo habían envuelto como en lentejuelas, y allí el hueso se había disecado y estaba allí todavía como un pacto. ¿Por qué razón? Porque las personas que entran a este mundo del ocultismo, pues muchas veces ellos hacen pactos con Satanás, y dentro de esos pactos Satanás le pide ofrendas, y las ofrendas pueden incluir muchas veces hasta partes de su cuerpo, y la gente, por recibir poderes, entrega hasta partes de su cuerpo al mismo diablo. Luego entré a un cuarto que estaba sumamente oscuro, y yo recuerdo, hermanos, que para mí fue un impacto, una impresión terrible, porque habían cajas de cartón, y estaban llenas de pelo humano, estaban llenas de mandíbulas, con dientes y todo, estaban llenas de cabezas, de cráneos secos, metidos en esas cajas. Aquello era algo tan impresionante que yo sentía, hermano, la presencia de los demonios, literalmente, que me pasaban como alrededor, así como flechas, porque era un ambiente totalmente diabólico. Al grupo que andaba conmigo le dije, vamos a orar, sigamos orando, porque esto no es fácil, ¿verdad?, lo que estamos aquí viviendo. Era algo tan terrible, porque luego que el brujo se convierte, él manda a hacer huecos en el piso para desenterrar del piso del templo los ataúdes que tenían, que eran muchos ataúdes, ¿cómo se llama?, como pequeños, y en cada ataúd había una señal de alguien que habían sacrificado. Habían tantas cabezas humanas que se llenaron más de 2 sacos de cabezas humanas, que la pastora Regina las mandó a quemar. Esto pasó en el año 1983. Recuerdo muchos detalles de cosas que pasaron allí, porque el brujo tenía un segundo piso, que era el cuarto donde él dormía, y cuando usted subía la escalera, en la puerta del cuarto donde dormía el brujo había una serpiente tallada, con la cola hacia arriba, la cabeza hacia abajo, como a un pie de distancia del piso. Abajo de esa cabeza había un plato de cristal blanco, y sobre ese plato había una cabeza humana que había poco tiempo que la habían cortado, como mirando a la serpiente. Aquel brujo nos entregó el templo a nosotros, y ¿sabe qué? Dios se glorificó, porque aquel templo que estaba pintado todo de negro y rojo, lo pintamos de blanco. Sacamos todas las porquerías satánicas que habían allí, se hizo una limpieza total, y en el cuarto donde dormía el brujo fue a vivir el pastor que pusimos a levantar una iglesia en lo que era el templo del diablo, se convirtió en un templo evangélico. Fíjense cómo obra Dios. Así que vimos allí cosas increíbles. Las cosas que sucedieron fueron tremendas. Recuerdo que en el primer culto que dimos allí empezamos a cantar coritos evangélicos,
Y los vecinos que estaban acostumbrados a escucharlos ahí, bobó, los cánticos esos del vudú, se sorprenden y por curiosidad ellos vienen a ver cómo es que en un templo donde se está adorando todo el tiempo a vudú y a Satanás, ahora se están cantando coritos evangélicos. Y empezó la gente a mirar por todos lados. Y yo empecé a predicar. Y cuando yo empecé a predicar, Dios me puso así en el corazón. Y yo señalé hacia afuera y dije, ¿cuántas de ustedes vinieron a este templo aquí a adorar a Satanás con sus niños pequeños y nunca más lo volvieron a ver? Y recuerdo que una mujer levantó la mano y se le salió un grito y dijo, yo vine un día con un niño de 1 año, hijo mío, y nunca más lo vi. Lo perdí dentro de la ceremonia, lo habían sacrificado. Recuerdo aquella mujer, el cuello lo tenía pegado al hombro. Y dijo, mire, me echaron una brujería y desde ese día mi cuello quedó así pegado y nunca más se pudo enderezar. Y yo le prediqué a Jesús. Le hablé del Señor e hice un llamado. Y aquella mujer fue la primera que pasó a aceptar a Jesús. Y cuando pasó a aceptar a Jesús, yo le dije, el Cristo que yo le sirvo cambia todas las cosas. Y el pacto nuevo invalida el pacto viejo. Así es que el pacto que tú habías hecho se rompe hoy y ahora hay un pacto nuevo con Jesús. Hermanos, para gloria del Señor, aquella mujer se arrodilló, oré por ella y cuando terminé de orar, aquel cuello que estaba pegado al hombro se enderezó y la mujer quedó derecha para la gloria del Señor. Fue la primera alma, la primera miembro que tuvo aquella congregación. Recuerdo todavía el nombre del pastor que se llama el hermano Yarren. Allí, para gloria del Señor, se levantó una iglesia. Yo regresé a Puerto Rico después de estar un tiempo en Haití y cuando regreso voy a un bautismo que va a celebrar la congregación. En Haití los bautismos se hacen en la mayoría en el mar, en la playa, porque los ríos están muy contaminados, especialmente lo que es la capital. Y el bautismo de Haití no es como el bautismo que se hace en Puerto Rico, porque hoy en día en Puerto Rico los bautismos como que ya perdieron su belleza. Lo voy a decir así, porque yo he ido a bautismo en Puerto Rico donde la gente se mete en una fila y compra un baño y se acabó. Pero en Haití no. Haití el bautismo es un ceremonial tan hermoso que el día que hay bautismo a las 5 de la mañana el templo se llena de gente y todos los candidatos que se van a bautizar vienen al templo a las 5 de la mañana a orar en ayuno y a prepararse para ese gran día de su bautismo. Y cuando se da un tremendo culto y después del culto, entonces fíjese bien, y esto lo hacemos también en San Martín, yo voy con mi vestidura que se pone allí, que se usa una bata blanca, y yo voy al frente con el pastor que va a auspiciar y vamos por la calle desfilando, y detrás de nosotros vienen todos los candidatos a bautismo con sus togas blancas desfilando por la calle, y detrás de ellos viene toda la congregación cantando alabanzas al Señor. Y usted comienza a ver el montón de vecinos que salen para afuera, por lo menos en San Martín, que tenemos una iglesia grandísima de haitianos que queda cerca de la playa, en un lugar llamado Marigot, y usted ve un montón de turistas que salen con sus cámaras a grabar ese glorioso desfile de la congregación que va adorando a Jehová. Y yo cuando participo en esos ceremoniales, como que me remonto a aquel tiempo, allá cuando la fiesta de los tabernáculos, que Israel salía del templo y el sumo sacerdote iba al frente y detrás iba el pueblo, iban los músicos, los sacerdotes cantando hasta que llegaban al estanque de Siloé. Y cuando llegaban al estanque de Siloé sacaban agua en una jarra y volvían por el camino más largo y llevaban al templo. Y cuando entraban al templo, todo el mundo iba cantando y recitando los salmos que le recordaban su tiempo de peregrinaje en el desierto. Y cuando entraban al templo, el sacerdote iba y derramaba la libación del agua sobre el altar de Dios. Y un día como ese fue el día en que la fiesta de los tabernáculos, cuando el sacerdote derramó el agua, se levantó un joven en la congregación y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Y cuando todo el mundo escuchó aquella voz y miró, ¿sabe quién era? Jesús, que estaba ese día allí en el templo cuando el sumo sacerdote echó el agua. Aleluya. Porque el que viene a mí, por su interior correrán ríos
de agua viva. Gloria sea al Señor. El agua del estanque de Siloé no cambia, pero el agua que sale de Dios transforma. Entonces, hermanos, esas experiencias yo las he vivido en el campo misionero y las relato para edificación, porque hoy en día lamentablemente tenemos que admitir que nosotros, los países que nos consideramos de progreso, que hemos supuestamente evolucionado, que hemos estudiado, se le ha perdido el respeto a los santos, se le ha perdido la reverencia a las cosas que tienen que ver con Dios, y todo se ha convertido como algo más. Es más, yo un día fui a un bautismo que me quedé sorprendido, porque cuando llego a aquel bautismo, hermano, encuentro que un montón de los hermanos que habían venido en traje de baño. Habían venido al bautismo en traje de baño porque ellos querían aprovechar que después que la gente se bautizara, quedarse todo el mundo brincando y saltando y bailando allí en el agua, en el mar. A esto hemos llegado. Por eso hoy en día la gente dice, ¿y por qué hoy no hay milagros? ¿Y por qué la gente ya no habla en lenguas? ¿Y por qué los endemoniados no son libertados? Porque se le ha perdido el respeto a los santos. Sí, hermanos, se ha confundido lo santo y se ha metido lo profano en el templo de Dios. Pero no me he olvidado del brujo. 3 meses después, yo llego a Haití y vamos a ese desfile glorioso. Y cuando yo estoy en el agua, parado así, dentro de la playa, esperando a los candidatos a bautismo, el primero que viene, me quitaron la Biblia grande que había aquí. El primero que viene, hermanos, desfilando, es aquel hombre con una Biblia grandota así abrazada en el pecho. Nunca me olvido de él porque tenía una mancha de pelo blanca aquí, como el lunar blanco. Y yo recuerdo cuando aquel hombre viene con la Biblia así, se mete al agua y entra, y cuando yo lo miro, me doy cuenta que es el brujo, el que se convirtió, el que nos entregó el templo. Y entonces yo lo veo y le digo, hermano, usted es el brujo. Me dijo, yo era brujo, ya no soy brujo. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Porque usted viene al bautismo con esa Biblia tan grande. Y me dijo, porque todo el mundo en Puerto Príncipe sabía que yo era uno de los brujos más poderosos que le servía al diablo. Y ahora quiero que todo el mundo vea la Biblia para que sepa que ahora yo soy un siervo del Señor Jesucristo y que no me avergüenzo de cargar la Biblia. Vino un diácono, tomó la Biblia. Oiga, qué privilegio, hermanos. Y yo llevé a aquel hombre a las aguas bautismales para la gloria del Señor. Se convirtió al Evangelio, aceptó a Jesús. Así es que de esas personas así es que yo he podido aprender muchas cosas de ese otro reino que yo no sabía. No porque me interesen, sino porque yo, como predicador del Evangelio, tengo que estar como el carpintero, como el albañil, como el mecánico, sabiendo, aprendiendo a utilizar las herramientas que Dios me da para que pueda realizar mejor mi trabajo. Pues ¿cuál es mi labor? Predicar el Evangelio. Abrirle el entendimiento a los oyentes acerca de una lucha y de una guerra espiritual que hay. Entonces, ¿qué sucede? Satanás, que significa adversario, no es un cuento, no es un mito, es un personaje real. Era un querubín que la Biblia lo define como un querubín protector, que el día de su creación en el cielo hubo fiesta, que los tamboriles estuvieron preparados para adorar a Dios por la obra maestra que había hecho. Pero se llenó de orgullo, se llenó de maldad y fue echado por tierra y cayó a la tierra como un rayo, según el relato que Jesús ha dicho. De ahí en adelante, él es enemigo de Dios y de todo lo que Dios haga. Y todo el que se une a Dios, entonces ¿qué pasa? Él lo estará persiguiendo y tendrá que tener en mente siempre que cada día tendrá que enfrentar una lucha espiritual. Ahora, voy a responder a una pregunta que alguien me hizo esta semana. Cuando Satanás cayó del cielo, él no perdió su poder. Dios es todopoderoso, pero él es poderoso. La Biblia identifica a él como el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de las tinieblas. Él tiene un reino que está organizado por todos aquellos que se dejaron convencer por él en el cielo y que fueron también tirados abajo. Todos ellos son más poderosos que tú y que yo. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen
a una jerarquía espiritual más que nosotros. Como yo he explicado muchas veces, Dios es el ser supremo. Por encima de Él no hay nadie. Después de Dios vienen los ángeles, la angelología, arcángeles, querubines, serafines y mensajeros. Después del ángel viene el ser humano, el hombre, que la Biblia dice que le hizo poco menor que los ángeles. Pero ahí hay una gracia y un misterio y una bendición. Y es que también el salmista dice, le coronaste de gloria. Así que esa corona de gloria es la presencia de Jesucristo, la salvación del alma, la presencia del Espíritu Santo. Y eso nos da poder para vencer a ese ejército que es superior en fuerza. Pero ahora con la ayuda del Señor, nosotros podemos derrotarlo en el nombre del Señor. Ahora, Él perdió su lugar de gloria. Él perdió su eternidad de bendición. Y ahora está sentenciado a cumplir con una condena que Dios estableció para el tiempo en que Dios haya determinado. Ahora, vuelvo otra vez a dar un poquito de reversa, porque entonces quiero decirle por qué le he hecho todo este comentario. Porque recuerdo que uno de esos brujos que yo gané para el Señor me dijo que él fue a una reunión, y en esa reunión estaba Satanás presente, porque ellos tienen acceso a muchas cosas de ese mundo. Y dice que de momento uno de los que estaba presente en la reunión le dijo a Satanás: ¿por qué tú odias tanto a los cristianos? Y él le dijo: porque yo perdí el lugar de gloria que tenía en el cielo, y los cristianos llegará un momento que llegarán y lo disfrutarán ellos. Lo que yo perdí, ellos lo van a disfrutar. Y yo no estoy contento con eso. Yo tengo que impedir que lleguen allá. Así que recuerda, hermano, Satanás te odia a ti, me odia a mí, porque él no quiere que tú llegues a la presencia del Señor, porque él no quiere que tú disfrutes de la vida eterna, porque él conoció lo que hay en el cielo, él sabe las bellezas de allá arriba y él no quiere que tú las disfrutes. Así es que, hermano, la batalla espiritual no va a cesar hasta el día en que terminemos esta existencia. Y yo decía el domingo pasado, nunca piense que Satanás le va a coger pena a usted, ni a nadie de los suyos. Por el contrario, cada vez que lo vea más hundido y en más sufrimiento, más se deleita él, porque eso es lo que él quiere, ver al ser humano sufrir. Ahora el apóstol Pablo nos habla de esta batalla. Esta batalla está descrita aquí en estos versículos que yo he dado lectura. Y el apóstol, hablando a los Efesios, le dice: hermanos míos, número 1, fortaleceos en el Señor. Fíjense bien, yo pensaba, hoy en día está en moda el fisiculturismo. Hoy en día está en moda lo que se llama el metrosexual. Usted sabe que hoy en día la mayor parte de los hombres de la juventud pues quiere estar así, con los pechos anchos, con esos mollerotes que no le quepan a la camisa, porque mientras más en forma estén, más mujeres atraen. Porque es así. Por los ojos llega la tentación. Entonces, no es que el ejercicio físico sea pecado, porque la Biblia no lo prohíbe, porque la Biblia lo que dice es que ese ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco. Ahora, hay un ejercicio espiritual que es mucho más importante que el físico, porque tú puedes tener los molleros más grandes del mundo, puedes alzar 500 libras de peso, pero con eso no vences a Satanás. Porque él no le tiene miedo a la estatura del ser humano, ni le tiene miedo a la estatura física del ser humano. Él a lo que respeta es la estatura espiritual. Así que más importante que tener molleros grandes es tener un espíritu fortalecido en la palabra del Señor. Más importante que tener un pecho ancho es tener un corazón noble que honre y glorifique el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo nos está hablando a los efesios y nos habla a nosotros y nos dice: fortalezcanse en el Señor, para luego explicarle por qué tenían que fortalecerse. Porque tú no puedes entrar a una batalla debilitado. ¿Acaso usted no recuerda el caso de Jonatán, el hijo de Saúl? Están en guerra y estaban en ayuno, y son errores que muchas veces la gente comete, ¿verdad? ¿Cómo te vas a pelear en ayuno? Es que vas a perder.
Porque en ayuno se pone uno, hermano, que no le dan ganas de que le hablen a uno. Porque la debilidad física era cuando uno está en ayuno. Oiga, hermano, yo no sé usted, pero acá los puertorriqueños decimos, ¿verdad? Los de fuera que me ven no entienden esto. Decimos, tengo un jaleo. Le da como un jaleo aquí. Mi mamá no decía jaleo, mami decía, tengo un salivero. Porque se pone uno como bien débil cuando estén allí. En ese momento cualquiera lo noquea fácil. Pero fíjese bien, ¿qué hizo Jonatán? Encontró miel y vio bien. Y la Biblia dice que se le aclararon los ojos. Así que el azúcar a Jonatán le había bajado tanto que ya veía oscuro. Ya casi ni veía. Pero cuando vio miel, se le aclararon los ojos. Fíjese qué cosa. Y así entró allá al campamento y empezó a matar gente. Cuando hay el revolú, ahora Saúl dice, ¿qué pasó? Hay un revolú allá abajo. Vamos a ver quién es que falta. Y cuando pasa revista, falta Saúl y su paje de armas. Y Saúl, que había perdido la visión espiritual, porque ya Saúl había perdido su visión, ¿qué pasa? Hay que matar al que desobedeció. Y se le pararon de frente y dijeron, ¿cómo hoy vamos a matar al que Jehová usó para salvar a tu pueblo? O sea, cuando la gente no se fortalece espiritualmente, comete sandeces, comete brutalidades. Y para hablar más en español, comete estupideces. Que eso no está malo decirlo, porque eso está en el vocabulario nuestro. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando a los creyentes de Efesios y a los de hoy en día que la fortaleza más importante para vencer la batalla espiritual no es la condición física, es tu relación con Dios. Amén. Por eso Él te dice, fortaleceos en el Señor. Ahí no te dice, fortaleceos en el gimnasio. Ni te dice, fortaleceos en papá. Ni te dice, fortaleceos en el pastor. Te dice, fortaleceos en el Señor. Porque es del Señor que viene nuestra fuerza. Yo no sé si usted ha vivido lo que yo he vivido, pero ha habido momentos en mi vida en que yo he sentido que es el último momento, que ya todas mis fuerzas se acabaron, que yo he sentido, este es el final. Pero en ese momento la mano de Dios ha aparecido. Nunca olvido a mis 13 años, que yo esto lo he testificado otras veces. Yo salía del barrio Collores de Humacao. José Manuel es natural de ese barrio y estudiamos en la misma escuela. Y yo recuerdo que se metió una inundación, un tiempo de lluvia como estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y hay un río que pasa cerca de la escuela donde nosotros estudiamos. Y de momento aquel río creció tanto y tanto que se metió a la escuela. Los maestros se volvieron como locos. Y lo que hicieron fue que nos mandaron a todos a escapar. Y salimos todos los estudiantes corriendo como locos de la escuela. No nos aseguraron salir nada. Salimos como locos corriendo de Collores hasta llegar al barrio Antón Ruiz, donde yo me crié. Pero para llegar allí había que cruzar, hermanos, como 7, 8 puentes, ríos crecidos. Y nosotros nos poníamos en grupo y cruzábamos. Cuando llegamos al último, que es el que queda allá llegando a mi casa, nos metimos un montón a cruzar. Y cuando estamos en el centro del puente, viene lo que le llama a la gente aquí el vallado. Viene el montón de agua con basura, con cuanta cosa. Y un grupo le da tiempo a virar, a otros le da tiempo a cruzar, pero a mí me enredó el vallado. Y el río me llevó. Hermanos, cuando el río a mí me arrastra, yo sé que me voy a ahogar. Yo no sé nadar. Y no puedo defenderme de una corriente tan tremenda. Y recuerdo que lo que yo vi fue un arbolito de almendra que quedaba más abajo donde el río me llegaba, y yo agarré el árbol de almendra y me pegué a él para que el río no me llevara. Mire, yo recuerdo que la creciente era tan grande que a mí nunca se me olvida, porque en el vallado venía un caballo enredado, que el río se lo llevaba también un caballo. Y yo recuerdo que el caballo estaba casi enredado conmigo ahí, y yo asustado, y dije, el caballo me va a morder, hasta que el caballo siguió. A mí se me enredaron los pies en alambre de púa, porque venía con cercas y todo. Y yo luché contra aquello. Y luchaba por salvar mi alma, por salvar mi vida. Pero de momento me doy cuenta que el árbol de almendra empieza a arrancarse. Así que mi última esperanza de vida. Y cuando el árbol de almendra empezó a arrancarse, Eliacín, este que ustedes ven aquí a los 13 años, perdí
toda la fuerza. Perdí toda la esperanza de salvarme y me entregué. Y ya voy a morir. Para mi sorpresa, en ese momento yo vi 3 hombres que vinieron corriendo, agarrados de brazos, así, 3 hombres, y se metieron agarrados uno del otro y me echaron mano y me arrastraron y me sacaron del agua y me salvaron la vida. Qué terrible. Yo recuerdo que cuando yo miré al lado allá del río, estaba mi mamá, que venía ese día del pueblo y había tenido que caminar a pie, y ella cuando llega allí se encuentra con esto, y cuando ve que soy yo el que estoy luchando, mami quería tirarse al río para salvarme la vida, y estaba la gente agarrando a mami para que mami no se tirara, porque era yo el que me estaba ahogando. Oye, hermanos, Dios en ese momento me salvó la vida. Porque todos en algún momento de la vida, si no hemos llegado, algún día llegaremos a un momento en que sentiremos que nuestra fuerza se acabó. Sentiremos que ya tenemos que rendirnos, tirar la toalla. Pero yo te digo hoy, el apóstol Pablo te dice: fortalécete en el Señor. No te fortalezcas en el abogado, no te fortalezcas con el psicólogo, no te fortalezcas en el médico, fortalécete en el Señor. Cuando el médico te diga todo se acaba, di yo voy para adelante. Y aquí yo pongo, por ejemplo, a mi hermana Lola, que está allí sentada con un cáncer. La vimos mal, ¿verdad que sí? Y aquí está, glorificando a Dios. Ahí está Guedo, bajo quimio. Y desde el primer día que lo dijo, yo voy a salir bien. Y vean, mire, ya los tumores no se le ven. Ya que aquello que tenía aquí, que era como un puño de grande, ya no lo tiene. Y está aquí, glorificando a Dios. Se cayó el pelo, no importa, Dios pone nuevo. Dios nos rejuvenece. Y aquí hemos vivido, muchos de los que estamos aquí. Hermana Eunice, que está aquí hoy, Dios la bendiga. ¿Cuántas veces yo soy testigo de que yo soy pastor de esta iglesia? Que la hermana Eunice la hemos llorado. Que se ha visto ahí al punto ya de que pensamos, ya de hoy no pasa. Yo recuerdo aquella vez que la hermana Eunice se le paralizaron los riñones con un paro renal. Y yo fui al hospital, y cuando yo recuerdo que me la acerqué, me la Eunice se me quedó mirando y me dijo: parece que estoy bien mal, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Ya ver mi visita repentina, y era que ella estaba ya por irse. Oiga, qué grande es Dios. Esos riñones arrancaron otra vez. Arrancaron otra vez y aquí está. Y ya de eso han pasado más de 20 años, ¿verdad, hermana Eunice? Mucho largo, más de 20 años, y aquí está todavía. Porque el cristiano tiene que aprender que la fortaleza no es la que del hombre. La fortaleza nuestra está en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Es cierto que tu enemigo y mi enemigo es fuerte, pero el que está conmigo es más fuerte que él. Él no ha perdido una sola batalla, y nosotros en el nombre del Señor también venceremos si nos fortalecemos en el Señor. Pero el problema de la gente hoy en día es que muchos ya no buscan la fortaleza en el Señor. Hoy en día nosotros tenemos un problema en nuestro país. Yo no he vuelto ni a casar a la gente ya hace tiempo en mi casa, pues hasta dejé vencer mi licencia de casar. Pues si las estadísticas decían que de cada 10 parejas 7 se rompen, y yo digo: ¿y para qué va a seguir jugando? Casando gente hoy que me prometen que el altar te seré fiel en los buenos, en las malas, esto y tal, y el primer problemita, ¡pum!, nos vamos. No. Todo problema tiene solución. Entonces, antes de yo correr al abogado, ¿qué debo ir a hacer? Ir a Jesús y contarle mi condición, mi situación. Señor, lo que estoy pasando no está bien. Le he perdido el amor a mi esposa, o ella le he perdido el amor a mi marido. No nos entendemos. Nuestros caracteres chocan. El Espíritu Santo tiene siempre una salida. El Señor siempre dará una puerta de salida. Pero el error de mucha gente es que no se fortalecen en el Señor, sino que intentan buscar fortaleza en el consejo del abogado, en el consejo del consejero, y no en el del Señor. La iglesia de hoy tiene que volver a ser aquella iglesia de antes. La iglesia del año 2020 y pico tiene que volver a ser la iglesia de los años 50.
que era una iglesia que todos los problemas los llevaba al Señor en oración. ¿Acaso ustedes y yo no somos testigos de que cuando llegamos aquí en el 80, nosotros fuimos perseguidos? ¿Cuántos enemigos se nos levantaron? Nos llevaron 17 veces a los tribunales. Mi nombre apareció 7 veces en los periódicos de Puerto Rico, porque aquí no querían iglesia evangélica. A mí me envenenaron mis perros ahí en mi casa, que yo vivía aquí al lado. Me envenenaron 7 perros German Shepherd que yo tenía una noche, amanecieron todos muertos el otro día. Salía yo para el culto de la curva y cuando llegaba no había que respirar en mi casa porque alrededor de mi casa echaban brujería. A mí me empujaron. ¿Ustedes se acuerdan, verdad, que estaban en el tiempo? Me empujaron ahí a la puerta del templo. ¿Cuántas cosas me hicieron? Pero yo me puse a orar. Yo llevé mi situación ante el Señor. Señor, yo no llegué aquí porque quise. Tú me abriste la puerta. Así que yo estoy aquí porque tú me mandaste. La guerra está. El diablo no quiere que aquí en esta esquina se forme un templo. ¿Por qué estamos aquí? Yo no lo sé. Porque yo estuve 7 años luchando por comprar allá lo que es la entrada Mar del Sol, donde hoy en día está la Liga Atlética Policíaca. Allá. Y todos los planes nunca se logró. Y de momento esto Dios nos puso en una bandeja de plata ahí en la mano. Ahí está. Nos lo dio sin esperarlo, sin dinero, sin nada. Los puso aquí. ¿Por qué sabía Dios aquí? Dios sabía por qué. Y nos metió aquí. Yo obedecí al Señor. Y no le digo, llegaron un día que ese Señor ya está bueno. Porque no era fácil. La gente venía al culto, nos gozábamos, panderetas suenan, güiros suenan, maracas suenan, y la gente se iba, y al ratito venía el insulto a los vecinos. Y al otro día una orden policíaca, preséntate en el altar porque estás denunciado por alteración a la paz. Y eso fueron años, no fueron 2 días, hermano. Esto nos costó a nosotros un precio. Por eso a mí me da dolor en el alma cuando muchas veces llega gente a la iglesia que no sabe lo que usted ha pasado, que no sabe y vienen a destruir la obra de Dios. Cuando usted ha llorado, ha sufrido, ha derramado lágrimas de sangre, noches enteras de vigilia. Qué terrible. Pero Dios es Dios. Y yo me fortalecí en el Señor porque yo entendía que yo no estaba guerreando, como dice aquí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Significa la guerra, la batalla del cristiano no es contra humanos iguales que nosotros, son contra seres espirituales que están luego definidos y que más adelante los vamos a tocar uno por uno, que están en contra tuya y que unos son más fuertes y más poderosos que nosotros, pero todos hacen un frente común para destruirte. Y nosotros oramos, clamamos, esperamos en el Señor. Oiga, hermano, qué tremendo. Yo tengo que contar esto porque es que son cosas que prueban la Biblia. Amén. De los que están de aquel tiempo, ¿cuántos quedan aquí de aquel tiempo? De la persecución, levante la mano, miren. Tenemos aquí, miren, todavía hay un grupito. Miren, era un templito pequeñito aquí, empezaba aquí, 25 pies por 18 pies. Ese era el templo. Así era, no, 25 por 30, eso era. Y yo recuerdo un día que de momento me llamaron a mí. Alguien me llamó y me dijo, mire, los vecinos tienen una reunión a las 7 hoy. Se van a reunir todos en tal casa porque ellos van a pedir que se cierre el templo. Porque habíamos ido a un juez, y una juez de Guaynabo, nunca me olvido de ella, se llamaba Abigail Guzmán. No sé si estará viva o estará muerta, si está en el cielo o está en el infierno, no sé. Pero yo recuerdo que yo fui solito con el hermano Rafa. Y cuando llegamos allí a aquel juicio, ella bien pedante, si me escucha y está viva, es verdad. Mire, bien pedante, me trató mal desde el principio. Y yo ese día no llevé abogado ninguno. Y de eso es un milagro. ¿Se acuerdan del milagro, verdad? Pero como hay nuevo, se lo voy a contar otra vez. Y yo recuerdo que después que barrieron el piso conmigo todos los vecinos y dieron todo lo que quisieron, ella misma dijo, no, yo ayer mismo mandé yo a otro ministro para allá arriba, o sea, para el Tribunal Superior. Porque yo los entiendo a ustedes y eso está mal, porque ella no podía identificarse con ninguna de las partes. Y ella dijo, y yo los entiendo a ustedes porque cerca de mi iglesia, de mi casa es una iglesia evangélica, y a veces el ruido no me deja dormir a mí. O sea, ya ella se parcializó. Y después que dijeron todo lo que dijeron, ella misma le dio un consejo. Yo le aconsejo a ustedes los vecinos que se unan y le metan así un junction. Y cierren la iglesia por un junction, que es una palabra que usa. Y de momento yo estoy así, le confieso, hermano, le confieso, yo tenía un dolor de estómago que hasta diarrea me dio. Porque yo estoy allí y ya van a dar el dictamen y ya lo que va a decir aquella señora si es en el templo. Y de momento sentí que el Señor me dijo, mira el papel que tienes en el bolsillo. Y yo me saco el bolsillo, que era el papel que era la citación que me habían dado. Y yo lo leí. Y cuando lo leí,
Se me prendió el foco. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, cuando se ha llevado a los tribunales, no penséis en lo que vas a decir, porque el Señor mismo le va a dar palabra. Y en ese momento yo levanto la mano y le digo, señoría, ¿yo puedo hablar? Como no, ministro. Y yo le dije, simplemente le tengo una pregunta. ¿Un individuo puede ser acusado de violar la ley antes de violarla? No, imposible. Y después, entonces aquí no hay caso. ¿Cómo que no hay caso? Porque yo tengo aquí en mi mano, mire, una citación que me llevó la policía el jueves a las 8 de la mañana. Y la denuncia que usted leyó ahorita, que me están acusando a mí de alterar la paz, dice que yo alteré la paz el jueves a las 8 de la noche. Significa que yo estoy denunciado 12 horas antes de violar la ley. Porque si la policía me llevó la citación a las 8 de la mañana del jueves y la denuncia dice que fue a las 8 de la noche que yo violé la ley, pues entonces ahí me denunciaron 12 horas antes de yo violar la ley. Aquí no hay caso. ¿Y sabe qué hizo la juez? Se le puso la cara como un tomate. Y se me quedó mirando y me dijo, reverendo, usted es una persona muy inteligente. Y yo dije, no, el inteligente no soy yo, es el que está dentro de mí, que es Jesús. Y le digo al vecino, aquí no hay caso, váyanse. Salieron como leones. Bravo. Pero nos pusimos en las manos del Señor. Dios me siguió dando la victoria. Y en todos los casos, ganamos. Aquí estamos. Y aquí estamos. Y recuerdo la noche que me atacaron, pero miren, me atacaron duro. Me dijeron las peores palabras que se puede decir un hombre. Los demás no sabían, pero yo ahí paré la guagua, me rodearon, me insultaron, me dijeron, imagínense, usted no tiene idea. Y yo quise porque apagué la guagua y escuché el insulto. Y cuando terminaron, le dije, terminaron, gracias. Y me vine para acá. Pero empezó mi guerra ahora mental. Empezó el enemigo a decirme que tú eres un hombre también, agarra un tubo y vuelve al acceso. Porque tú también tienes derecho a defenderte. Y yo estaba bravo esa noche. Y yo decía, Dios mío, ¿pero yo no puedo quedarme callado? Y al final me tiré de rodillas y oré, hablé con Dios. Y lloré delante de Dios. Y tan pronto me duermo, tengo un sueño y veo una multitud de gente entrando por esa entrada. Porque esta entrada no existía, por allá. Y oigo una voz que me dice, son más los que están contigo que los que están en tu contra. Y me dijo, pronto comenzarás a ver los ataúdes uno tras otro. Hermano, y soy testigo. Misael es testigo. Y los que viven por aquí cerca, a las 3 semanas de esa profecía que Dios me dio, cayó el primero. 3 semanas después cayó la segunda. Pocos días después cayó el tercero. Y de todos aquellos que se reunieron para destruir nuestra iglesia, pregunten cuántos quedan vivos. Pregunten cuántos quedan vivos. Dios los quitó del camino, uno a uno, porque no hay hombre que pelee contra Dios y gane. Y Satanás posiblemente no se te va a presentar físicamente como lo que es, como un ser espiritual, pero va a usar a vecinos, va a usar a jefes, va a usar a compañeros de trabajo, va a usar a tus hijos, va a usar a tus padres, a quien sea, para hacer que tú pierdas la fe y el contacto con Dios. Pero yo tengo que fortalecerme. ¿En cómo me fortalezco? Número 1, orando. Número 2, leyendo la Biblia. Número 3, sacando días de consagración y ayuno para fortalecer mi alma en el Señor. Que hoy en día vamos a pasar revista. Vamos a hacer unas estadísticas a ver cuántos cristianos por lo menos todavía oran 15 minutos al día. ¿Cuántos habrán que leer la Biblia? Yo pregunto hoy, ¿cuánto tiempo hace que tú no lees la Biblia, hermano? No dígame. Porque hay gente que lleva años que no lee la Biblia. Pregunte cuánto. ¿Pueden ayunar? ¿Y hace cuánto tiempo que no ayunan? Entonces, la fortaleza nuestra tenemos que cultivarla nosotros. Porque recuerda bien, tú eres parte de una iglesia colectiva que se compone por todos los que se reúnen en el templo. Pero tú eres parte de una iglesia individual que eres tú. O sea, nos unimos en el templo para dar un culto a Dios colectivo, nos animamos en la fe, predicamos, cantamos, enfocamos a Dios, pero después que tú sales de aquí, tú sigues siendo iglesia, pero estás solito. Así que ahora te toca a ti personalmente buscar tu intimidad con Dios. Porque yo no te puedo pastorear las 24 horas del día. No, yo soy tu pastor, claro, en el sentido figurado, porque soy tu guía espiritual, pero tu relación con Dios es personal. Yo recuerdo un pastor que daba culto los 7 días y hasta los sábados, y un día dije, ¿por qué tú das culto los sábados? Porque las hermanas los sábados sacaban para limpiar, y yo, ay no, porque yo no me atrevo a dejar una noche sin dar culto, porque si esa noche el diablo los tienta y se van al pecado. Y yo, ¿por qué? Es que es la relación con Dios.
no depende del culto. La relación con Dios depende de ti mismo. Amén. O sea, el hecho de que tú vengas a la iglesia hoy o no vengas mañana, no significa que por eso va a dejar a Jesús. Tal vez una circunstancia que te impidió venir hoy. No viniste, ok, pero no vengas porque no quieres venir, porque ya entonces sí hay problema. Haz el esfuerzo por congregarte, porque la Biblia dice, no os apartéis de la congregación de los santos, como muchos tienen por costumbre. Y yo sé que hoy en día estamos enfermos, hay muchas situaciones que nos están rodeando y que imposibilitan a la gente reunirse. Pero hay gente que puede, que están en salud, que ven bien, no tienen problemas y tampoco se congregan. Entonces son blancos fácil, porque no se fortalece la fe, no se fortalece la koinonía, que es la comunión espiritual. Por eso es que en el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Ustedes cuánto pensaron lo que dice eso ahí? La palabra delicia significa la satisfacción. Cuando usted le dan una comida buena y le pregunta cómo está, usted dice deliciosa. Deliciosa. ¿Por qué significa? Que le agrada a su paladar, a su gusto. Cuando la trago, wow, qué bueno sabe esto. Pues mire, el Salmo dice que un sabor así, que agrada tu gusto, es lo que siente el cristiano cuando se reúne con los hermanos. Es una delicia estar juntos. Ahí nosotros vemos a Lizaida. Lizaida, ¿cómo tú estás? Le damos un abrazo. Ahí vemos a Catín, que le dio Catiria, y le paso la mano por la cabeza y le doy un besito en la frente. Y eso ayuda. Porque eso es, hermano, mire, el afecto fraternal. Ese es el amor que tenemos entre la iglesia. Pero hay que hacer esfuerzo por fortalecernos en el Señor, utilizando todas las herramientas que Dios nos ha dado para recibir esa fortaleza. Amén. Sobre todo, fortalécete en la palabra del Señor. Porque yo he dicho miles de veces, nadie persevera cantando corito. Nadie persevera hablando en lengua. Nadie persevera profetizando. Pero sí se persevera conociendo la Biblia. Amén. Porque el que conoce la Biblia, venga lo que venga, se mantiene en lo que creyó. El que se mete en la palabra, vendrán pruebas, vendrán ataques, vendrán batallas, pero se mantiene creyendo lo que creyó. Gloria sea a Dios. Así que el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor, y luego dice, y en el poder de su fuerza. Se está hablando que nosotros necesitamos un poder, o un poder que no viene de leyes, que no viene de gobiernos, que no viene de jerarquías, sino que ese poder viene directamente de Dios. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. Amén. Ese poder de Dios, hermanos, es el que nos da la victoria. Amén. Yo no sé si yo les regalo a ustedes que antes de mi prueba, tal vez lo he dicho aquí, 20 años antes de yo sufrir mi prueba del trasplante de hígado, que perdí mi hígado, yo tuve una visión, 20 años antes. A veces Dios le habla y piensa que espera que se cumpla mañana. 20 años antes yo vi un anciano que se me presentó y me dijo, camina derecho. Y yo voy caminando por un camino y me dijo, te encontrarás 3 toros en el camino. Uno es amarillo, uno es negro y uno es blanco. Los 3 te van a atacar. Y en la visión yo empecé a caminar. Y vi aquel primer toro blanco, amarillo, que llegó y trató de golpearme, trató de darme con los cuernos, pero no me logró destruir. Yo seguí. Después, voy más adelante y me aparece el negro y me golpea, pero no me mata. Y el último era blanco y me dijeron, de ese cuídate, porque ese es el peor de los 3. Y yo vi en mi visión, 20 años antes, hermano, cuando aquel toro vino y me dio un cabezazo y con un cuerno me entró por aquí. Y yo vi cuando él me traspasó mi hígado y me sacó mi hígado y lo destruyó. Me tiró para arriba y yo vi que mi cuerpo cayó sobre una cerca de alambre de púa. Y mi cuerpo cayó hacia la mitad. Yo veía que mi cuerpo se balanceaba para acá y para acá. Pero yo me di cuenta que cuando yo miraba, la gente que estaba a un lado eran todos gente que había muerto. Y cuando miraba al otro lado veía que todos los que estaban eran gente que estaban vivas. Y mi cuerpo se balanceaba entre los dos. De momento, yo vi que aquel toro volvió me iba a golpear con ímpetu para acabar de matarme. Y oí una voz. El anciano que se me presentó, que hablaba conmigo, que me dijo, saca fuerzas del alma y destrúyelo. Y cuando yo veo que ese toro viene, echando espuma por la nariz y con la boca abierta,
yo en la visión, escuche que es una visión, pero luego le voy a explicar lo que sucede. Yo vi que yo le metí mi mano en la boca, le agarré la lengua y metí el puño hasta la garganta del toro. Y empecé a asfixiarlo. Y cuando yo apreté fuerte, fuerte, las dos patas delante del toro se debilitaron y el toro cayó al suelo y yo lo vencí. Y cuando yo lo vencí, yo vi que mi cuerpo, que estaba balanceándose en ese alambre de púa, cayó hacia el lado de la gente viva. Terminó mi visión. Yo no lo entendí. A los pocos días yo empecé a orar, Señor, ilumíname. A los pocos días, creo que como al mes después, vuelvo y tengo otro sueño. Y se me aparece un personaje y me dijo, te voy a explicar. Los 3 toros son 3 pruebas. Y cada una será peor que la anterior. Pero la última será larga, será difícil y muchos perderán la esperanza. Y cuando todos digan que tu tiempo terminó, yo Jehová te pondré de pie. Santo Dios. Y te daré la victoria. Gloria a Dios, santo. Y aquí estoy. Alabado, Señor. Me llegó la primera prueba, que sé cuál fue. Señor Jesús. Me llegó la segunda prueba en el 2012, sé la que fue. Y me llegó la tercera prueba en el 2014. Y la del 2014 era para matarme, porque de 2014 al 2016, ¿cuánto sufrimos todos ustedes y yo? Santo Dios. Oiga, y cuando ya estaba todo determinado, que ya el cirujano que me vio la última vez me dijo, tienes 6% a la vida, 94% a la muerte, que todo se iba a acabar, que ya no conocía a nadie, Jehová me devolvió la vida. Gloria a Dios. Destruí al toro, Aleluya. le gané en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque saqué fuerza no de las mías, de las del Espíritu de Dios. Cuando ya yo no tenía fuerza ni para comer ni para aguantar la cuchara, Dios me dio fuerza para levantarme y estar de pie. Y hoy, gloria doy a Dios. Aleluya, santo. El 27 de diciembre, hermanos, se cumplen 7 años de esta gran victoria. Gloria. La gloria es para Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el primer consejo. Y después te dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Y subrayé en el versículo la palabra toda. Porque para tú ganar la batalla espiritual, tu vestimenta espiritual tiene que estar completa. Santo Dios. Completa. Y esa vestimenta tiene 6 partes. Y tú tienes que tenerla completita. Santo Dios. Porque si le falta una de esas partes, vas a perder tu batalla. Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me llama mucho la atención, porque mire como el apóstol dice, la armadura de la que habla él no es tuya, no es humana, es de Dios. Porque dice que tome la armadura de Dios. Eso significa, mi querido hermano, que esa armadura está ahí ya disponible. No es que tú la tienes que hacer, es de Dios, está disponible. Solamente lo que te dice, póntela. Dios no te la va a poner, te la va a poner tú. Amén. Él la tiene, la armadura, Él la compuso. Esa armadura se llama verdad, justicia, paz, fe, salvación y palabra. Y Dios la hizo, la estructuró, la formó y la tiene a tu disposición. Y ahora te dice, vístete de ella. Así que tú eres el que tienes que vivir en paz. Santo Dios. Tú eres el que tienes que leer la palabra. Mi Señor. Tú eres el que tienes que tener fe. Aleluya. Todo eso el Espíritu Santo te va a ayudar. Tú eres el que tienes que tener verdad y justicia y caminar en la salvación de Dios. La armadura está lista, está hecha, está preparada, está disponible. Solamente tómala. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana yo no voy a abundar mucho más porque a mí me traiciona el tiempo y ya yo veo que ya es hora de que me calle. Entonces, ¿qué sucede? Es culpa del reloj y es culpa de las redes estas, porque si no, pues después el mensaje no sigue, no sube. Pero yo quiero que usted sepa en el día de hoy que la batalla espiritual es real, que no es un cuento y que tú tienes que prepararte para ella y que tú tienes que fortalecerte en el Señor, que buscar el poder del Espíritu Santo y vestirte de la armadura del Señor. Lo voy a dejar hasta aquí y el domingo hablamos de la composición de esa armadura. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde
Adelante en el nombre del Señor.